Hola a todos, bienvenidos a este nuevo desglose visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema absolutamente fascinante, especialmente pensado para vosotros, los alumnos de la Maestría en Educación Infantil y Neuroeducación. Vamos a desgranar los temas 1 y 2 del curso Desarrollo de Sistemas Sensoriales de la doctora Fátima Barrios. Va a ser un viaje alucinante, de verdad, desde los misterios más profundos del cerebro en desarrollo directamente hasta los pupitres de vuestra aula. Si queréis entender de verdad cómo procesan vuestros alumnos el mundo que les rodea, poneos cómodos porque estáis en el lugar correcto. Fijaos en esta frase para arrancar porque es brutal. Cada movimiento de la infancia es importante para la creación de neuronas. O sea, olvidaos de esa idea antigua de que el cerebro de un niño es una especie de esponja pasiva que se sienta ahí a absorber lo que ponéis en la pizarra. Que va, es un entorno súper activo, vibrante. Imaginadlo como una escena de una película de Pixar, llena de colores vivos, personajes a toda velocidad, conectando cables sin parar. Cada estímulo sensorial, cada pequeña cosa que tocan o ven en el aula, está construyendo literalmente los ladrillos biológicos para su futuro aprendizaje. Bueno, la hoja de ruta de hoy la tenemos clarísima. Vamos a ver. 1. El neurodesarrollo en primera infancia. 2. ¿Cómo es ese procesamiento sensorial? 3. El desarrollo del sistema visual. 4. El proceso perceptivo. 5. Las dificultades que nos encontramos en el aula. Y 6. El entorno inclusivo y la ergonomía. ¡Vamos al lío! Punto número 1. Neurodesarrollo en primera infancia. Para sentar las bases neuropsicológicas y ver esto con un poco de perspectiva, el modelo de Anderson del año 2001 nos viene como anillo al dedo. El sistema nervioso de un pequeño no es algo estático, es más bien un sistema súper dinámico, como unos engranajes llenos de color que giran a toda pastilla, adaptándose continuamente al entorno escolar. Y ojo, porque estas conexiones sinápticas no crecen poco a poco, lo hacen por ráfagas. Son unos estallidos de conexiones que se notan muchísimo en edades clave, por ejemplo entre los 3 y 4 años, y luego otra vez entre los 6 y 8 años. Y claro, esto nos lleva a una diferencia biológica que es clave entender. Un error de bulto, en educación, es tratar a los niños como si fueran adultos en miniatura. Neurológicamente hablando, son universos totalmente distintos. Pensad que el cerebro de un adulto es como un edificio ya terminado, estático, con todo en su sitio. Pero el de un niño es una obra en plena construcción. Tiene una plasticidad tremenda y va rapidísimo. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque debido a esto, si hay un problema o una barrera sensorial en la infancia, el efecto no se queda en un solo sitio. Genera lo que llamamos efectos difusos. Un problema que parece pequeño te puede desestabilizar un montón de habilidades cognitivas a la vez. Pasamos al punto 2. Procesamiento sensorial infantil. A ver, ¿cómo empieza este cerebro, esta superobra en construcción, a procesar la avalancha de datos sensoriales que recibe cada día en el cole? Porque el procesamiento sensorial no es solo ver o escuchar y ya está. Volviendo al modelo de Anderson, si queremos entender de verdad por qué un niño se comporta de cierta manera en clase, tenemos que mirarlo a través de 3 lentes distintas. La primera, la neurológica, que es básicamente su maduración cerebral biológica. La segunda es la cognitiva, o sea, cómo están adquiriendo cosas tan vitales como la atención, el lenguaje o la propia percepción. Y la tercera es la psicosocial, cómo interactúan con el entorno, con vosotros, con los demás compis. Si tenés un alumno con dificultades de aprendizaje o de conducta, el secreto está siempre en cruzar estas 3 dimensiones. Vamos al tercer punto, desarrollo del sistema visual. Para conectar todo esto con la segunda parte del curso, tenemos que centrarnos en el rey indiscutible de los sentidos dentro del aula, el sistema visual. Si queremos entender su desarrollo ontogenético, hay que pensar en 3 pasos muy concretos. Primero, la captación. Aquí el ojo es solo un receptor mecánico. Literalmente, solo atrapa la luz, como una cámara. Segundo, la transmisión. Imaginad el nervio óptico como esos cables de fibra óptica de altísima velocidad que conectan los ordenadores del cole. Cogen esa información y la mandan como impulsos eléctricos rapidísimos hacia la corteza visual. Y el tercero es la percepción, que es donde el cerebro se remanga y hace todo el trabajo duro. Cuarto punto. El proceso perceptivo visual. Vale, detengámonos un momento en este último paso, porque aquí ocurre una especie de milagro cognitivo. Es el momento en el que atrapar luz se convierte en comprender el mundo. Es pasar de mirar a comprender. Y quiero que esto se os quede grabado a fuego. Un niño no ve con los ojos, ve con su cerebro. En la percepción visual, el cerebro coge esos chispazos eléctricos desordenados y les da un sentido. Es el cerebro el que dice, ah, vale, estas líneas y curvas juntas forman la letra A. Si este proceso de organizar y dar sentido no va como un reloj suizo, cosas tan básicas como aprender a leer o escribir, bueno, simplemente se vuelven una montaña enorme para ellos. Dificultades visuales en aula. Y precisamente porque esto es tan crítico, vamos a llevar toda esta neurobiología directa a la mesa del alumno. ¿Qué pasa cuando este sistema visual tan complejo tropieza en la vida real?
Pues mirad este dato. Si revisamos artículos indexados súper recientes, publicados entre 2022 y 2026, nos encontramos con esta cifra demoledora, un 20,7%. Casi un 21% de los niños entre 5 y 7 años desarrollan miopía solo por pasarse más de 3 horas al día pegados a una pantalla. Estamos hablando de que una quinta parte de tu clase ya llega al cole con una desventaja biológica real para procesar lo que estás enseñando. Claro, y esto no se queda en que no vean bien la pizarra, ¿no? Un problema puramente biológico que a veces ni detectamos genera una cascada tremenda de problemas escolares. Hablamos de retrasos súper evidentes al aprender a leer, problemas al escribir o esa típica dificultad donde los niños invierten las letras. Pero ojo a esto que es interesantísimo. Los estudios nos dicen que muchísimas veces estos problemas de percepción visual se asocian o incluso imitan a la perfección los síntomas del TDAH, el trastorno por déficit de atención. Piénsalo, un niño que no puede enfocar bien es un niño que inevitablemente desconecta su cerebro de la clase. Y llegamos al punto 6, entorno inclusivo y ergonomía. Sabiendo todo esto, seguro que os estáis preguntando, vale, ¿y qué hacemos nosotros en clase? Pues aquí está la buena noticia, tenéis el poder de cambiar su entorno. El diseño del espacio es nuestra mejor herramienta. Fomentar la inclusión pasa por meterle mano al espacio físico. Tenemos que rediseñar la iluminación para que vean sin forzar la vista, ajustar la ergonomía de las sillas y las mesas y vigilar muy de cerca cómo usamos las pantallas. Y por supuesto, para los peques con discapacidad visual, la ciencia es clara. Necesitamos integrar sistemas como el braille y hacer adaptaciones curriculares que tengan sentido. Que ese cerebro en desarrollo triunfe o no depende muchísimo del andamiaje físico y educativo que le pongamos. Y para cerrar este desglose, os dejo con una pregunta para que le deis una vuelta. La próxima vez que tengáis un alumno frustrado, que parece que no rinde o que creéis que está en las nubes pasando de la tarea, haced una pausa. Preguntaos, ¿es de verdad un problema de atención o nos está escondiendo un problema neurobiológico visual que no hemos sabido ver? Si logramos ir un pasito más allá de la superficie y aplicamos esta neuroeducación en el día a día, os aseguro que podéis cambiar por completo la vida académica de ese peque. Ha sido un placer repasar estos conceptos con vosotros. Nos vemos en el próximo desglose.